Aquí queremos encontrar la suma de 10, 16 y 11, 12. Pero antes de tratar de determinar el mínimo común denominador, podría simplificar un poco nuestro trabajo si notamos que esta fracción aquí va a simplificar porque tiene un factor común de 2. Así que hagamos eso antes de tratar de determinar el mínimo común denominador. Entonces 10, 16 tiene un factor común, por lo que esto se simplificará a 5, 8. Entonces escribimos esto como 5, 8 más 11, 12. Ahora veamos si vamos a determinar el mínimo común denominador. Cuando tenemos un denominador de 18 y 12. Por supuesto, 8 por 12 nos daría un denominador común, pero habrá menos simplificación si se puede encontrar el mínimo común denominador. Y una forma de identificar el mínimo común denominador es mirar en la factorización prima de los denominadores. Así que reescribamos la prueba 5 a 5. La factorización en horario de máxima audiencia de 8 podría ser 2 veces 2 más 11 sobre la acusación principal de 12. Bueno, 12 es 4 por 3. 4 es 2 veces 2, así que tendremos 2 veces 3. La idea aquí es que si queremos agregar estas fracciones, los denominadores deben ser los mismos, lo que significa que contienen los mismos factores. Así que ahora podemos ver las factorizaciones principales y ver qué factores falta este denominador que este tiene. Bueno, esto tiene un factor de 3, por lo que este denominador también debe tener un factor de 3. Entonces, podemos multiplicarlos a través de un factor de 3 aquí, siempre y cuando hagamos lo mismo con el numerador. Ahora, mirando este denominador aquí, podemos preguntarnos qué factores le faltan a este que este tiene. Bien notado como este denominador tiene 3 factores de 2 y este solo tiene 2. Así que vamos a multiplicar esto por otro factor y luego, por supuesto, el mismo y el numerador. Así que ahora, si mira nuestros denominadores, observe que ambos contienen 3 factores de 2 y un factor de 3, así que lo que hemos hecho es construir el mínimo común denominador utilizando métodos similar al que usamos para determinar el mínimo común múltiplo de dos números. Sigamos adelante y reescribamos estos. Esto sería 15 sobre 2 veces 2 veces 2 veces 3, eso es 24 más aquí vamos a tener 22 nuevamente sobre 24. Y ahora que tenemos un denominador común, podemos agregar estas fracciones. Denominador se quedará 24 y ahora sumamos los numeradores. 15 más 22 es igual a 37. 37 y 24 no tienen factores comunes, por lo que esta es una fracción simplificada. Es una función incorrecta, pero está simplificada, por lo que explican cómo se supone que debes expresar tu respuesta si una factorina incorrecta está bien. Si necesita expresarse como un número mixto, recuerde que la barra de fracción significa división, así que tomaremos 37 y dividiremos entre 24. Hay un 124 en sus 37. Y para el resto de 13 que nos dice que 37/24 es igual a en general y 13/24. La fracción aquí es un resto sobre el divisor. Guión de 3 a 1 6 9 6 8 13 42.